Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Vamos a empezar tema. Bueno, vamos a entrar a ver lo que son métodos, funciones y procedimientos, aunque en realidad ya estuvimos utilizando la parte de los métodos en el programa que finalizamos de ver ayer. Vamos a definir como un método Déjenme ver acá, les voy a poner un ejemplo. Bueno, vamos a ponerle varios ejemplos de lo que es un método. Ok. Dice, un método es un bloque de código que realiza una acción específica y que forma parte de un objeto. ¿Qué significa esta definición? Para entenderle mejor, miremos estos métodos. Este es un método. Show Method Dialog, que se los expliqué ayer. Este es otro método. Float Value. ¿Qué es lo que hace el método Show Method Dialog? ¿Se recuerdan? Lo utilizamos en la clase de ayer. ¿Qué hace este método? Muestra un mensaje de diálogo. Exacto, muestra una ventanita de diálogo con el mensaje que nosotros le indiquemos. Y en el caso del método float value, hace una conversión a float de un tipo de dato predefinido, o el que nosotros le indicamos. En este caso, aquí yo le estoy indicando, ¿verdad?, que convierta el contenido de esta variable en un float. Bueno, ahora vean algo. Dice, forma parte de un objeto. ¿Qué significa? Que los métodos, en este caso Show Method Dialog, yo no puedo utilizarlos solo. Yo no puedo hacer esto. Show Method Dialog y decir hola. No, me daría un error por la sencilla razón de que los métodos están asociados o forman parte de un objeto. En este caso, el Show Method Dialog forma parte de la clase JOptionPane, que ayer vimos que tenemos que importar esta librería para
tener acceso a los diversos métodos, o sea, a las distintas operaciones de entrada-salida que están incorporadas dentro de esta librería. Entonces, es como forma parte de algo. ¿Bien? Entonces, para poder utilizarlo, primero tengo que referenciar, ¿verdad?, al objeto al cual pertenece. Show Method Dialog forma parte de la clase JOptionPanel. Así que para poder utilizarlo, tiene que ser a través de un objeto de esa clase. ¿Bien? No se puede referenciar sola. De la misma manera, este método floatValue, convertir algo a float, no lo puedo referenciar por sí solo. Tiene que ser a través de un objeto. En este caso, el objeto sería SB. Ya vimos que las funciones o los métodos de conversión de tipo forman parte de las variables de tipo wrap. Si ustedes se recuerdan que ayer las estuvimos utilizando. Por ejemplo, si yo tengo un string, cadena 1, esto lo vimos ayer, cadena 2, ok, y digo que cadena 1 le asigno un valor, es igual a hola, y después digo que cadena 2 va a ser igual a cadena 1, y aquí es donde vengo y utilizo un método, porque yo quiero reemplazar una letra por otra. El método se llama replace. Bien, y digo, bueno, donde encuentre la O, va a poner una A. Entonces, replace es un método. Yo no puedo venir, voy a poner para que no nos equivoquemos. Yo no puedo venir acá y decir simplemente, replace, la cadena 2 es igual a un replace y después pongo lo que se tiene que reemplazar. No, no se puede, porque replace, para poderlo utilizar, tiene que ser a través de un objeto, que en este caso es cadena 1. Cadena 1 es un objeto string, de tipo string. Es un objeto wrap, un tipo de dato. Al definirlo como un string, me permite el acceso a los diferentes métodos de esa clase. Quiero saber si este concepto queda claro. Si no, vamos a poner otro ejemplo, no con instrucciones, sino que con algo más acorde con la vida real. Otro ejemplo, Lick, por favor. Otro ejemplo de métodos. Ok. Entonces vamos a trabajar aquí. Bien. ¿Qué es esto de objetos, de métodos, de clases? Ya lo vamos a ver con mayor detenimiento en el tercer parcial, pero hagamos algo breve para entender el concepto. Vean, digamos que yo voy a programar un juego de carreras de vehículos. Bien, entonces en las aplicaciones ahora la manera de programar es definir los objetos, que son las entidades que interactúan en una aplicación. Obviamente, una de las entidades que va a interactuar en mi aplicación, ¿verdad?, de carreras son los vehículos. Entonces, ¿cómo creo yo los vehículos en un lenguaje? ¿Bien? Lo primero que voy a hacer, no importa si voy a tener a disponibilidad de los usuarios de mi aplicación 5 vehículos, 20 vehículos, 50 vehículos, donde ellos puedan elegir cuál es el que más les gusta y con ese jugar. No importa, ¿verdad? Lo que importa es que voy a trabajar con la entidad vehículos. Entonces, yo tengo que describir en un lenguaje de programación qué es un vehículo. Entonces, ¿cómo lo describo? Voy a definir una clase.
Aquí yo diría, tengo la clase vehículos. Entonces la voy a describir. Es como realizar, ¿cómo le diría? Una plantilla como un esqueleto, ¿verdad?, que me sirva para modelar el vehículo. Entonces, primero, características o atributos. ¿Qué me sirven? Uno de los objetivos es para describir visualmente una entidad. Por ejemplo, color, marca, modelo, tipo de vehículo, porque puede ser un pick-up, un turismo, una camioneta, etcétera. Kilometraje, velocidad máxima, etcétera, ¿verdad? Entonces son las características. Yo no estoy diciendo de qué color ahorita. Estoy diciendo que una de las características de los vehículos es el color, que otra característica de los vehículos es la marca, el modelo, etcétera. Todavía no estoy diciendo que es de un color o de una marca. Simplemente digo, el vehículo se caracteriza por tales aspectos. Se va a caracterizar por tales aspectos. Esos son los atributos. Ahora, tengo que describir también lo que un vehículo puede hacer. O sea, lo que cualquier vehículo puede hacer, que son los comportamientos. Y estos son los métodos. Bien, entonces, ¿qué puede hacer un vehículo? Puede acelerar, puede frenar, ¿ok? ¿Qué más puede hacer un vehículo? Retroceder, ¿bien? Puede indicar bajo combustible, indicar cambio de aceite, etcétera. Pero distinguimos, ¿no?, entre lo que son atributos, o sea, cómo caracterizo yo un objeto, y lo que son métodos, lo que el objeto puede realizar. ¿Sí? Hasta ahí, ¿verdad?, yo estoy diciendo que voy a necesitar para crear un vehículo. Lo voy a crear. ¿Cómo lo creo? Digamos que voy a poner vehículo 1. Y voy a decir que es de color rojo, que la marca es Toyota. Miren, le estoy asignando valores a los atributos. Que el modelo es, digamos, una Prado, etcétera. Bien. Y puedo crear otro vehículo, vehículo 2. Y decir el color de este vehículo va a ser azul. La marca va a ser Nissan. El modelo va a ser un Sentra, etcétera. Ahí ya creé dos vehículos. Utilicé las características, pero estoy diferenciando el vehículo 1 del vehículo 2 por los valores de sus atributos. Uno es rojo, otro es azul. Uno es Toyota, otro es Nissan, etcétera. Entonces ya tengo, a esto se le conoce como objetos. Yo creé dos objetos y los creé a partir de la clase en la cual yo definí cuáles eran las características del mismo. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con los métodos? Cuando yo creo los objetos, ¿bien?, estos heredan o copian los atributos y métodos de la clase. ¿Qué significa? Que vehículo 1 y vehículo 2 van a poder acelerar, frenar, retroceder, indicar bajo combustible, indicar cambio aceite. Cambio aceite. Bien. Entonces, heredaron. ¿Qué pasa acá? Miren, la ventaja aquí es que yo estos comportamientos, ya hablando en el ambiente de programación, los programé aquí, en la plantilla. Aquí programé para que el vehículo pueda acelerar. En este método, frenar, programé para que el vehículo pueda frenar. De manera tal que cuando creo los objetos, vehículo 1 y vehículo 2, yo ya no tengo que programar los comportamientos vehículo por vehículo, porque ya existen. Simplemente si el vehículo 1 quiere frenar, te digo yo, vehículo 1, frenar. Estoy haciendo uso del método que creé.
Ya no tengo que programarlo. Si el vehículo 2 también quiere frenar, yo digo, vehículo 2, frenar. Estoy haciendo uso del mismo método frenar, ¿verdad? Porque vehículo 1 y vehículo 2 pertenecen a la misma clase o familia, vehículos. Y en esa clase ya están definidos, ya están programados los comportamientos o las acciones que puede realizar. Entonces, esos son métodos, los comportamientos. Entonces, acá, si yo lo llevo a programación, fíjense que yo tengo dos objetos. De la misma forma que yo creé el objeto vehículo 1 y vehículo 2, aquí yo tengo dos objetos, cadena 1 y cadena 2, ¿verdad? Que digo que le pertenecen a la clase string. Aquí, esta es la clase vehículos. Entonces, cuando yo digo que cadena 1 y cadena 2 son un string, automáticamente heredan o copian los métodos de esta clase, del string. Así que cadena 1 y cadena 2, ambas pueden hacer un replace, porque este método replace está programado dentro de la clase string. O sea que es un bloque de código que ya existe, de manera tal que yo únicamente lo invoco. O sea, pongo el nombre del método y ya no tengo que programar nada, solo lo utilizo. ¿Ok? ¿No sé si me comprendieron lo que es un método? Bien, entonces vamos a quitar esto. Hasta ahí vamos a dejar el aspecto de método. Bien. Entonces no se preocupen mucho por eso. Solo estén pendientes en casos así como el replace, como el float value, funciones de conversión de tipo, de que son métodos y que para utilizarlos tienen que ser a través, en este caso, de las variables tipo wrap, el show method dialog, a través del Shape Option Panel, porque son los nombres de la clase, ¿verdad? No se pueden referenciar solos. Esos son los métodos. Ahora, los métodos son funciones y o procedimientos, pero no todas las funciones y procedimientos son métodos. Bueno, esos métodos que acabamos de ver, como les dije, son pequeñas rutinas de código. ¿Ok? Entonces se programan utilizando funciones o procedimientos. Por eso es tan importante que nosotros a este tema le entendamos bien, porque de aquí en adelante toda la programación, no solo en esta clase, sino que de aquí en adelante en el transcurso de su carrera y su vida laboral, mientras no se cambie el paradigma, es bueno, ni tanto porque las funciones y procedimientos existían desde antes del paradigma orientado a objetos, ¿ok? Van a trabajar con esto. Así es como se programa, a través de funciones o procedimientos, no a través de un solo listado de código de n cantidad de instrucciones que se ejecuta desde la primera línea hasta la última de manera secuencial. Esa no es la forma de programar. Voy a definir lo que es una función. La función, ¿verdad?, es una serie de instrucciones que están encapsuladas dentro de un bloque y que usando una definición de variables, aquí le voy a poner opcional, y recibiendo datos, también opcional, realizan una serie de acciones o instrucciones y retornan un único valor. ¿Ok? Esa sería la definición. Entonces, yo tengo una aplicación, cualquiera que sea, ¿verdad?, en cualquier programa que yo realice. Yo sé que el programa realiza una serie de tareas. Entonces,
A la hora de hacer el análisis de la situación, antes de empezar a programar, yo tengo que identificar las distintas tareas que esta aplicación debe de realizar. Y puedo, de hecho, le debo de asignar, ¿verdad?, cada tarea a una función. El objetivo de la función va a ser realizar esa tarea, no importa cuántas líneas de código le lleve, e informar al código principal del resultado. Un único resultado puede devolver. Vamos a verlo acá en el código. Este código lo tienen en el campus. Entonces, miren, yo tengo esta de aquí. Main es la función principal, porque Java es un lenguaje que está orientado a funciones. Entonces aquí en main va a ser el lugar del cual yo voy a llamar mis propias funciones. ¿Ven? Funciones y procedimientos van a ser las rutinas que yo creé. Los métodos ya están creados. En el tercer parcial vamos a ver a crear nuestros propios métodos. ¿Bien? Pero ahorita vamos a trabajar con funciones, con procedimientos que no le pertenecen a ningún objeto. ¿Qué quiero hacer yo acá? Quiero obtener el sueldo neto de una persona que trabaja por hora. ¿Ok? Entonces, antes de obtener el sueldo neto, yo debo de calcular el sueldo bruto. Y el sueldo bruto lo voy a calcular con las horas que trabajó y sabiendo cuánto se le paga la hora. Una vez que yo tenga el sueldo bruto, voy a determinar el sueldo neto, que es aquel en donde ya se le han aplicado las deducciones. Por ahí, entonces yo dividí mi aplicación en dos tareas. Una, calcular el sueldo bruto. Otra, calcular el sueldo neto. Así que voy a asignarle a una función el sueldo bruto y a otra función el sueldo neto. Antes que nada, veamos qué tenemos en main. Miren, tengo horas, las horas trabajadas. Estas son las horas normales porque también puede trabajar horas extra. Tengo el sueldo bruto y tengo el sueldo neto. Tengo una constante que es el pago por hora. Se le paga 150 la hora. Esta variable de acá, h, de tipo string, ahorita vamos a ver para qué sirve. Lo primero que voy a solicitar es que se ingrese cuántas horas trabajó en jornada normal. ¿Bien? Ahora, todo lo que se ingrese utilizando un show input dialog es un dato de tipo alfanumérico. Si yo digo que trabajó 40 horas en jornada normal, ese 40 no es un número porque lo ingresé a través del show input dialog. Es un string. Por eso es que lo estoy recibiendo en la variable h, que es de tipo string. Pero esas 40 horas yo las ocupo para una operación aritmética. No me sirve string. Aquí tengo que realizar una conversión. En la siguiente línea, después de solicitar el dato, hago la conversión. Estoy utilizando un método. Vean, le pertenece a la clase integer, que es la clase que define el tipo de dato wrap entero. Te digo, convierta a entero el contenido de la variable h. 40 horas alfanumérico, aquí la convertí en 40 entero y lo guardo en la variable horas. Ahora, sabiendo cuántas horas trabajo en jornada normal y como el pago por hora es una constante, yo veo que ya tengo los dos datos necesarios para determinar el sueldo bruto, pero no lo voy a calcular acá. Aquí no voy a programar en main, porque dijimos que le íbamos a asignar el cálculo de sueldo bruto a una función. Entonces, ojo, para trabajar con funciones, tengo que tener en primer lugar una línea de código donde se invoca la función. Y esta línea de código debe de ser una instrucción de asignación.
La instrucción de asignación se caracteriza por este símbolo, el igual, en donde yo estoy diciendo, en la variable sueldo B voy a guardar o le voy a asignar, pero ¿qué le estoy asignando? Aquí no hay un valor. Aquí lo que yo tengo es el llamado a función. Estoy invocando una función. Calcular SB es el nombre de esa función. Le estoy asignando a la variable lo que me regrese la función calcular SB. Recuerden, una función retorna un valor. Entonces, ese valor que retorne, yo tengo que indicar dónde se guarda. Por eso es que coloco esta variable aquí. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que tengo aquí? Esto es la lista de argumentos. Cuando yo invoco o llamo a una función, puede que esta función necesite argumentos. Los argumentos son los datos que la función va a necesitar para trabajar. Supongamos que, vaya, yo estuviera trabajando con algunas de las funciones matemáticas que ya están incorporadas en cualquier lenguaje. Yo no tengo que programarlas. Y les digo, calcúlenme la raíz cuadrada. Ya existe la función de raíz cuadrada en cualquier lenguaje. ¿Por qué me voy a poner yo a programarla? Simplemente invoco la función. Pero me va a decir, ¿de qué número quiere la raíz cuadrada? Ah, quiero la raíz cuadrada de 12. Ese 12 es el argumento, el dato que la función necesita para trabajar. Entonces acá yo le estoy dando dos datos, dos argumentos. ¿Qué necesita para calcular el sueldo bruto? Ah, bueno, necesito saber cuántas horas trabajó y cuánto se le paga la hora. Los argumentos son opcionales, no es que siempre los vamos a colocar. Ya vamos a ir viendo en qué casos no es necesario que una función tenga argumentos. Entonces, esto es el llamado a función. Te resumo aquí. Para llamar a una función se llama por su nombre, en este caso calcular SB. Se le coloca la lista de argumentos si los necesita. Y esta línea de código debe de ser una instrucción de asignación, indicando el valor de retorno donde se va a guardar. Cuando el compilador encuentra una línea de código que llama a una función, lo que hace es ir y buscar esa función para ejecutarla. Entonces, las funciones las estamos colocando aquí después de main, después del código principal. Y lo que tengo acá es el cuerpo de la función calcular SB. Entonces, vamos a ver cómo se crea una función. Entonces, vamos a ponerlo acá, encabezado de una función. Entonces, en primer lugar, tengo el nivel de acceso. Public o private. Esto se lo voy a explicar más adelante, no se preocupe. Entonces, nivel de acceso. Aquí lo pongo público. Ese es el nivel de acceso. Después tengo la palabra static, que esto siempre lo vamos a poner porque, como les dije, estamos creando nuestras propias funciones que no están asociadas a ningún objeto. Entonces son estáticas a nuestro código. Aquí está. Después, tipo de dato de retorno. Aquí está, tipo de dato de retorno. Yo estoy diciendo que la función calcular SB va a regresar un valor de tipo float. De eso debe de coincidir porque se va a regresar el valor aquí. Y sueldo B, miren, sueldo B es una variable de tipo float. Debe de coincidir. A donde yo la regreso, si yo digo que es float, es porque la variable donde guardo el valor de resultado también es float. Si no, no tiene sentido si son diferentes tipos de datos. Después del valor de retorno pongo el nombre de la función. ¿Cómo se llama la función? Calcular SB. Mire, el mismo nombre, calcular SB. Y por último, lista de parámetros. Aquí están. Lista de parámetros. ¿Ve?
Cuando yo invoco la función se llaman argumentos, pero cuando la función recibe se llaman parámetros. Veamos esto. Miren que hay una coincidencia. Yo aquí tengo 1, 2 argumentos. Aquí tengo 1, 2 parámetros. Entonces tienen que coincidir en número. Otra cosa en lo que tienen que coincidir es el tipo de dato. Horas es una variable int. Aquí yo tengo que hacer una declaración de tipo que concuerde con el horas que yo tengo acá arriba. Si este es entero, este horas también va a ser entero. Si este pago hora es float, este también va a ser float. Entonces hay que respetar los tipos de datos. Y lo otro es el orden. Si yo primero escribí las horas trabajadas, primero se reciben las horas trabajadas. Si después el segundo parámetro es el pago por hora, el segundo parámetro también acá tiene que ser pago por hora. Hay que respetar esas reglas. Ese es el encabezado de la función. Repito, nivel de acceso, el static, al ser una función propia, el tipo de dato de retorno, el valor, perdón, el nombre de la función, calcular SB, y entre paréntesis, la lista de parámetros, los datos que está recibiendo, si existieran. Una vez que he terminado con el encabezado de mi función, empiezo a programar. Normal. Puedo declarar variables, puedo solicitar datos, darle salida a datos, condicionales, ciclos de repetición, lo que yo necesite para llegar al resultado que se espera de la función. Aquí tenemos una declaración de variables dentro de nuestra función. Las variables que se declaran en una función se denominan locales. Su ámbito es local. ¿Por qué? Porque únicamente se pueden utilizar en la función donde fueron creadas. Así que HE, horas extra y SB solo van a existir en este bloque de código. Solo aquí. No existen en ningún otro lugar de este código, solo en el que tengo sombreada. Solo le pertenecen a la función calcular SB. Ahora, voy a solicitar las horas extra porque arriba en main, en el código principal, yo solo solicité las horas normales. Aquí voy a pedir las horas extra. Utilizo un show input dialog, guardo en HE, que es un string, porque el show input dialog me retorna un alfanumérico y hago la conversión a entero de esas horas. La guardo en horas extra. Ahora sí, tengo las horas extra que les acabo de preguntar. Tengo las horas normales que las recibí como parámetro. Y tengo el pago por hora que también lo recibí como parámetro. Ya tengo mis datos listos para determinar el sueldo bruto. Así que SB, que representa el sueldo bruto, va a ser igual a las horas normales por el pago por hora. Este es el sueldo normal. Y el pago de las horas extra es este. Las horas extra que se ingresaron en el show input dialog por el pago por hora por 1.5. Cuando yo coloco 1.5 significa que le estoy dando 50% más. Las horas normales se pagan 50% más de la hora normal, las horas extra. Ahí tengo el sueldo bruto ya calculado, que es el objetivo de esta función. Para eso la creamos. Es como ya llegué al resultado, lo tengo que regresar al código principal. O sea, tengo que informarle a esta línea de código cuál es el resultado de ejecutar la función. ¿Cómo lo hago? Tenemos la sentencia return. Regrese, retorne. ¿Qué va a regresar? ¿Dónde tengo guardado el sueldo bruto? En SB. Eso es lo que va a regresar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, lo voy a convertir a float. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a convertir a float? SB es un double. Aquí está definido como double. Pero yo dije que voy a retornar un float. Voy a retornar un float porque sueldo B es un float. Así que por eso hago la conversión. Entonces, cuando se ejecuta esta línea, el valor de sueldo bruto se me está diciendo, su sueldo bruto es de 10,000 lempiras. Esos 10,000 se regresan al punto donde fue llamada la función y se guardan en esta variable.
De manera tal que aquí se va a imprimir el sueldo bruto, los 10,000 lempiras. La función terminó de ejecutarse. Después ya tengo el sueldo bruto, ahora debo determinar el sueldo neto. El sueldo neto se lo voy a asignar a una función para que lo determine, calcular SN. ¿Qué necesita para calcular el sueldo neto? Saber cuánto es el sueldo bruto. Entonces le estoy pasando un valor, el sueldo bruto. ¿Sí? ¿Dónde está la función de calcular SN? Aquí está, miren. Calcular SN. Veamos el encabezado de la función. Nivel de acceso, es público, es una función estática, va a retornar un valor de tipo float, la función se llama calcular SN y recibe un parámetro. Le vamos a llamar SB y el parámetro es de tipo float. ¿Okay? ¿Qué coincide con el tipo de esta variable? Sueldo B es float. Te respeta el tipo de dato. Dentro de la función de sueldo neto defino dos variables locales, IMP para el impuesto y SN para el sueldo neto. Calculo el impuesto. Sueldo bruto por 7 entre 100, o sea, sueldo bruto por 7%. Y después de tener el impuesto, digo, el sueldo neto es igual al sueldo bruto menos impuesto. Ahí yo ya calculé lo que me estaban solicitando. Entonces ya llegué al objetivo de la función. ¿Qué me queda? Retornar ese valor. Este retornar sueldo neto, ¿dónde lo retorna? ¿Dónde regresa el valor de sueldo neto que acaba de calcular? Aquí, miren. En la línea de código donde yo llamé a la función. Ese valor de sueldo neto lo va a guardar aquí. Y después solo lo imprime. Revisen, por favor. Lick, al momento, ¿Sí? disculpe, al momento de hacer el nivel del encabezado, una función, él solo se crea todo, no. Nosotros le Crear, tenemos que ir. ¿crear qué? eh, Crear la función. sí, el public static float, No, todo eso, eso. eso todo lo escribimos. La Ajá. única función que la podemos crear automáticamente es la main, el encabezado, pues. No, pero aquí nosotros lo escribimos porque nosotros vamos definiendo cada una de estas cosas, el nivel de acceso, el tipo de dato, el nombre de la función, si tiene parámetros, lo vamos definiendo nosotros mismos. Pero Mañana, él solo se cierra, le digo, no. ¿ese qué? Él solo se cierra, llega al fin. Ah, no, cuando yo le pongo llave acá y le doy enter, sí, pero Ajá. lo que está acá yo lo hago. Mañana vamos a crear una en este mismo programa. Creo que la reunión ya se va a terminar. Sí, volvamos a entrar.